Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal UCP, donde hablamos de varios temas que son de utilidad en el día a día. Sin más que decir, comencemos. ¿Alguna vez te han dicho que hagas una investigación científica y no sabes cómo llevarlo a cabo? No hay problema, nosotros te daremos tips de lo que debe de llevar. Para poder llevarlo a cabo, primero debemos hacernos la pregunta de ¿qué es una investigación científica? La investigación científica es un proceso que, mediante la aplicación del método científico de investigación, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún tipo de investigación, la cual está muy ligada a los seres humanos. Esta posee una serie de pasos para lograr el objetivo planteado o para llegar a la información solicitada. Tiene como base el método científico, y este es el método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. La investigación científica tiene como propósito describir, explicar y predecir el comportamiento de los hechos o fenómenos para buscar nuevos conocimientos. Sus objetivos son entender y desarrollar los conocimientos de un tema, profundizar y desarrollar los conocimientos de un tema, llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en el diseño de una investigación, interrelacionar y precisar, encontrar el sentido último de los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad mediante la integración de teorías ya existentes, establecer principios generales para ofrecer soluciones a problemas prácticos, y encontrar los factores centrales en relación con un problema. Una investigación se caracteriza por planear cuidadosamente una metodología, recoger, registrar y analizar los datos obtenidos. De no existir estos instrumentos, debe crearlos. La investigación debe ser objetiva, es decir, elimina en el investigador preferencias y sentimientos personales, y se resiste a buscar únicamente aquellos datos que le confirmen su hipótesis. De ahí que emplea todas las pruebas posibles para el control crítico de los datos recogidos y los procedimientos empleados que correspondan a la realidad objetiva. Finalmente, una vez sistematizados los datos, son registrados y expresados mediante un informe o documento de investigación, en el cual se indican la metodología utilizada y los procedimientos empleados para llegar a las conclusiones presentadas, las cuales se sustentan por la misma investigación realizada. Existen varios tipos de investigación que se clasifican dependiendo de su objetivo, la profundidad del estudio realizado, los datos que se analizan, el tiempo que requiere el estudio del fenómeno, entre otros factores. Método deductivo. Esta opción se trata de aquella orientación que va de lo general a lo específico, es decir, el enfoque parte de un enunciado general del que se van desentrañando partes o elementos específicos. Método inductivo. A diferencia del deductivo, este método va de los casos particulares a lo general. En este caso, se parte de los datos o elementos individuales, y por semejanzas, se sintetiza y se llega a un enunciado general que explica y comprende esos casos particulares. Método histórico. Este método pretende ir del pasado al presente para proyectarse al futuro. Por lo general, la etapa de tiempo proyectada al futuro es equivalente en extensión a la etapa considerada del pasado. Método analítico. El método analítico es un proceso cognoscitivo que consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. Método descriptivo. Se refiere a aquella orientación que se centra en responder la pregunta acerca de cómo es una determinada parte de la realidad objeto del estudio. ¿Cómo realizar una investigación científica? Te diré 6 pasos clave para realizar una correcta investigación científica. Número 1. Observación y generación de preguntas. Se trata de identificar un tema de estudio a partir de la observación y luego definir una serie de preguntas relevantes sobre este. Precisamente, de estas preguntas nacen los enfoques y lineamientos investigativos. Número 2. Investigación. Consiste en reunir información sobre el tema que se considera relevante para poder empezar a responder las preguntas asociadas a este. En esta etapa se puede aprovechar fuentes de fácil acceso como las bases de datos de Internet, los libros y las entrevistas.
Número 3. Formulación de hipótesis. La hipótesis es una afirmación que se utiliza para predecir los resultados de observaciones futuras. La misma debe estar basada en el razonamiento y también en los datos e informaciones recolectadas en la etapa de investigación previa. Las características de las hipótesis son las que deben ser comprobables, puede ser falsificable, debe ser específica y debe ser objetiva. Si esas predicciones no son accesibles o viables, simplemente hay que replantear la hipótesis. Existen distintos tipos de hipótesis. Hipótesis descriptivas. Este tipo de hipótesis buscan describir la correlación entre fenómenos y no las razones por las que ocurren. Hipótesis explicativa. Cuando nos interesa descubrir el por qué ocurren los hechos y la explicación de estos. Hipótesis nula e hipótesis alternativa. Los términos hipótesis nula e hipótesis alternativa se aplican en los análisis estadísticos cuando se quieren comparar parámetros entre poblaciones. En este caso, la hipótesis nula hace referencia a que entre las poblaciones no existe diferencia con respecto al parámetro evaluado, y la hipótesis alternativa establece que sí hay diferencias. Es bueno aclarar que la hipótesis nula no significa que sea errónea. Número 4. Experimentación. Aquí debe ponerse a prueba la hipótesis a través de los llamados experimentos científicos. Por eso, podemos decir que la experimentación es una nueva fase de comprobación de la hipótesis, en la cual esta es puesta a prueba. En palabras simples, la experimentación permite confirmar que lo que se cree es cierto y real. Número 5. Análisis de datos. Luego del paso anterior, deben analizarse todos los datos e informaciones que derivaron de la experimentación. Esto permite ordenar las ideas y transformar los conocimientos adquiridos en conclusiones sólidas y acertadas. Número 6. Conclusiones. Para finalizar, luego de interpretar los datos de los puntos de vista generales o específicos sobre el tema de investigaciones o hipótesis, las estadísticas y los argumentos lógicos son muy buenos mecanismos para darle credibilidad a las conclusiones. Transitar estas etapas es clave para que un trabajo metodológico tenga carácter científico y por lo tanto sea objetivo, preciso y coherente. Además, luego de cumplir con estos 6 pasos, comunica el resultado e incluso compruébalos a través de investigaciones independientes o actores externos al proyecto. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y picarle a la campanita.